La Feria del Libro 2020 en su versión virtual del 23 de octubre al 4 de noviembre, con autores como Mariana Enríquez, Gildy Poveski, Ana María Chua, Alaide Ventura, Olga Bornand, Remedios Zafra, Ángeles Mastretta, Arnoldo Kraus, Ana Clavel, Daniela Tarazona, Francisco Hinojosa, Roger Bartra, Janet El Clarion, David Pastor Vico, Rodrigo Bastidas, Alejandra Olivas y muchos más. Únete a nuestros conciertos con Los Vikingos del Norte y Loquera Tradición. Disfruta de todo lo que la Feria del Libro 2020 trae para ti. Muchas gracias a la Feria del Libro por este espacio en el cual nos permiten hablar acerca de este libro que es Los Fragmentos de El Espejo, de mi amiga Lian Acosta, a quien le doy las gracias por haberme incluido en este proyecto, por haber pues solicitado que un servidor, que bueno, los que me conocen saben que me dedico a las artes escénicas, al teatro. Entonces alguien pues en realidad alejado de las letras, porque pues yo nunca he escrito una novela, ¿verdad? Sinceramente es el primer libro que me toca presentar en mi vida. Bueno, que hayas decidido tener la confianza para comunicarle a todo el público acerca de las virtudes, de las características y de lo que en lo personal encuentro en este libro, pues te agradezco, Lian, y pues también te agradezco el hecho de que se te haya ocurrido el hacer este acercamiento a este texto tuyo de la manera en que lo vamos a hacer. Cuando Lian me invitó a presentar este libro, me dijo que lo hacía precisamente por mi labor como teatrista, como licenciado en teatro, como actor y director de espectáculos escénicos. Entonces yo no sabía por qué, y al momento de ya introducirme a la lectura de su texto, el cual disfruté, la verdad, yo soy, ¿cómo decirlo?, un poco lento para leer, porque tomo un libro, algunas páginas, y luego lo suelto y tardo tiempo en terminarlo, pero este libro me llevó capítulo tras capítulo de una manera muy ágil, ¿sí? Eso es una primera virtud que encuentro en este texto. Es pues un texto no muy extenso, es breve, pero además es ameno, es de fácil lectura y no es aburrido. Entonces, y pronto descubrí estas características teatrales o las virtudes teatrales que tú descubres en tu mismo texto, ¿verdad? Esa vocación escénica que puede llegar a tener. Para empezar, bueno, el teatro siempre ha tenido esa parte de denuncia, de labor de señalar lo que ocurre en nuestra sociedad. Y sin duda lo que aborda este texto, Los Fragmentos del Espejo, tiene que ver con una situación pues de entrada de violencia contra la mujer, ¿sí? Y lo aborda de distintas maneras, o sea, porque hay veces que he escuchado textos o
o tenido acercamientos de alguna manera, a lo mejor a través de lo escénico o visto o dicho por alguien más, en donde es como una sola línea, una sola perspectiva. Y aquí el personaje va enfrentándose a abusos de distinto tipo y, muy importante, de distintos machos, de distintos hombres con características muy diversas durante todo este texto, durante toda la historia de los fragmentos del espejo. Entonces, sí, es interesante en ese sentido que se vuelve pues un panorama muy amplio acerca, no es que esté pasando en estos momentos, no es que esté de moda, no es que sea algo nuevo, pero sí creo que las agresiones tanto psicológicas como sexuales, como físicas, que también se da aquí en este libro en uno de los personajes. Esta chica me refiero a Fátima, la protagonista de esta historia, termina incluso en un campo militar, ayudada por, y fíjense cómo está ahí un tema importante, no sé si es simbólico, pero sí, pues tan siquiera algo nos está referenciando de cómo estos hombres fuertes, me refiero a los soldados, los militares, que a lo mejor pues debían tratarla con un poco más de desdén, son finalmente los que se portan bien con ella, la ayudan. Entonces, bueno, aquí ella, como les comento, va pasando por distinto tipo de abuso, y el teatro siempre ha tenido ese ánimo de ponerle no nada más al individuo, sino también a toda una sociedad, a través de esta individualidad, un espejo enfrente para decirle, bueno, esto eres, en esto te has convertido, estos son tus retos, estos también son tus virtudes, esto es lo que está pasando. Entonces, de entrada ahí, bueno, yo descubro, pues sí, efectivamente un carácter teatral de la obra. Pero también el hecho de que una obra teatral, y en este caso tu texto, pues no tiende a hablar de la generalidad desde la totalidad de los personajes y de no sé, el lugar en donde ocurren las cosas, sino que se va a un personaje central que representa a su vez a muchos otros, ¿sí? Entonces, desde la historia individual de Fátima, podemos escuchar y darnos cuenta y sentir lo que viven tantas mujeres. Entonces, nos pone un personaje central muy bien definido. Yo no sé si algún día me tocara llevar esto a escena, pues a lo mejor yo lo haría un tipo monólogo teatral, ¿verdad? Porque el personaje, y en este caso la actriz, tendría que estar en esa contraparte de momentos en donde hay unas amplias reflexiones, en donde la mujer, Fátima, el personaje, se pregunta y se replantea y se cuestiona y se vuelve a cuestionar como si no hubiera llegado ya a una conclusión, y es que en realidad nunca llega a una, o sea, se está comprendiendo y recomprendiendo varias veces. Bueno, tiene estos momentos de búsqueda interna, ¿verdad? Y también la contraparte de las cosas que le pasan, ¿no? Y que es lo que influye y lo que explica todo lo que ella siente, ¿sí? Y esto también es otro tema importante en lo teatral, ¿sí? El teatro es acción. En el teatro pasan cosas. En el teatro hay sucesos, hay algo que representar, digo, porque si no se la pone uno muy difícil
a los actores de simplemente es un titipuchal de ideas. Pues no, en el teatro hay que hacer algo, ¿no? Ocurren cosas y la historia avanza. Entonces aquí también nos encontramos frente a esas características en el texto, ¿verdad? Hay acción, que no es esa acción malentendida de las películas, no las películas de acción. No está hablando de Superman, o que tal si hay un superhéroe, pero y bueno, no quiero ser muy tampoco, ¿cómo decirlo? Hacer mucho spoiler, ya que estamos hablando del cine, de la obra, del texto de esta novela y de lo que le ocurre al personaje, porque luego van a decir, bueno, entonces ¿para qué lo adquiero, verdad? ¿Para qué lo busco el libro? Si ya me lo contaste, ¿verdad? Entonces, pero sí, hago referencias más bien desde lo que encuentro, precisamente como me lo encargaste, teatral en este libro. Entonces, bueno, los invito a leerlo, a disfrutar la lectura de Lian Acosta, Los fragmentos del espejo, en donde pues se van a ir poco a poco adentrando en la vida de Fátima, de cómo pues la van marcando los hombres que tienen que ver con ella de diferentes maneras, pues desde niña. Yo creo que, bueno, en lo personal considero que todo se descompone desde Adolfo, ¿no? Ya, y también eso, bueno, también para mí es teatral, ¿no? Porque sobre todo en la tragedia griega, pues el personaje ya venía marcado por cierto pasado, cierto, podemos decir, estigma, ¿verdad? Cierto suceso que a lo mejor no ocurrió directamente en su vida. Aquí sí, pero desde antes de que ella tuviera poder de tomar decisiones tan claras como las que toma ya siendo una adulto. Sí, entonces yo siento que a partir de este personaje todo se vuelve complicado, y luego también lo que le pasa con el siguiente hombre, Ramiro, que era el que tenía esta discapacidad, ¿no? Sí. Entonces, perdón, es que como le comentaba, en sobremesa estábamos tomándonos un café antes de hacer esta presentación. Lian y yo le comentaba que soy un poco malo con los nombres. Me acuerdo de las características del personaje, pero no tanto del nombre. Me acuerdo de Fátima porque aparece en toda la novela, pero si no, tampoco me acordaría cómo se llama. Ella, la reina. Ella, la mujer está. y no desde un punto de vista despectivo, sino porque, olvido los nombres propios de los personajes. Pero bueno, sí, entonces desde esta primera infancia, y luego la niñez, lo que le ocurre, y luego, bueno, también ya se van ahí entremezclando los personajes femeninos y cómo también influyen de otra manera con ella. Nos va dando los motivos del por qué ella está en medio de todas estas reflexiones. Se conoce y se reconoce una y otra vez, y se construye y se destruye para volver a construirse, y desde el principio, desde que va empezando la novela, crees que te vas a encontrar con la clásica femme fatale, pero nada más porque sí, ¿no? Nada más, ahora sí que porque es canija y ya, pero aquí pues entiendes por qué se va formando ella así, en este modo de ser desde el principio, ¿verdad?
Y otra cosa que me llama mucho la atención es que a cada uno de los personajes masculinos que se presentan en este texto en la vida de Fátima, me refiero a Adolfo, a Ramiro, a Antonio, Reinaldo, Daniel y el último, Octavio, ¿sí? Bueno, vas marcando características físicas, ¿sí? Pues de entrada, yo cuando vi el primero, así la primera descripción, me pareció así, un letrero de se busca, ¿sí? Una cuestión así de, es uno de los culpables, ¿no? Entonces, para que lo tengas bien identificado, si algún día lo ves en la calle, cuidado con él y llámale ahora sí, como decían en los programas estos gringos de misterios sin resolver, llame a su jefatura de policía local, ¿no? para denunciarlo y que lo atrapen, ¿no? Entonces, y eso también descubro una cuestión teatral ahí, porque tú siento que ya hasta estás haciendo un precasting de o sea, digo, estábamos hablando hace un momento de este personaje de los ojos chiquitos, ¿cuál era? De Antonio. Sí, del feo. Del feo, sí. Por ejemplo, si yo como actor quisiera hacer casting para Antonio, pues yo ya no entré porque tengo ojos un poco más grandes, ¿no? Y luego aparte el personaje es feo, entonces tampoco entra. No, me llama mucho eso la atención, o sea que los describes físicamente y encuentro mucho poder en eso. Por ejemplo, te lo comenté, en el caso de Antonio, yo ya me estaba imaginando que iba a ser un canijo. Bueno, todos tienen su parte de malvados, ¿no? Pero él, porque tiene ojos chiquitos, ¿no? Entonces ya te lo imaginas así como muy furtivo, muy avispado. Y bueno, así se van a encontrar una serie de descripciones en cada una de las partes del texto, en cada uno de los capítulos, pues relacionado con estos personajes masculinos que influyen en la vida de Fátima. Bueno, pues es lo que yo puedo hablar de este texto. Ahora pues les presento a Lian Acosta. Ella pues es autora de este texto, y para que ella misma en sus palabras y en su propia voz nos transmita, nos comparta qué vamos a encontrar en los fragmentos del espejo. Y pues ahora sí que la estafeta es precisamente el libro. Muchas gracias, Elia. Realmente aquí estuvimos comentando por qué buscar a alguien que se dedique al teatro. La curiosa publicación de esta novela no se ha hablado al respecto, pero le comentaba a Elier que iba un día a Nonuava, es uno de los municipios cercanos aquí a la ciudad de Chihuahua, y tiene cierto atractivo natural. Realmente es uno de los lugares donde está la música original de aquí del estado de Chihuahua. Entonces, pues para mi familia y para mí es nuestro segundo hogar, es un lugar que amamos muchísimo. Y ahí va yo en el Uber muy propia tomando mis notas, y la pregunta que me hace el chofer de Uber, se llama César Rubio, el señor, si no mal recuerdo, que si yo estudiaba teatro. Y yo, no, digo, yo escribo. Y ¿ya publicaste? No, nunca he publicado nada. ¿Y por qué no publicas? Y así, porque soy cobarde y porque tengo miedo. Y al final le comentaba también, él era esta anécdota de los chicos, que yo me veía como una señora que hacía pares y pares y pares de zapatos y los iba acumulando, y de repente esa bodega de tu casa, cuando la gente confías y le enseñas ese cuarto que no quieres que nadie vea, pues órale, asómate. Y había pares muy bonitos de zapatos, y este par de zapatos le llamó la atención a alguien. Pues ahorita está convertido en un libro. No es la primera novela, no es el primer libro que escribo, pero sí el primero que se publica. Entonces, en esta interacción, como le comentaba Elier,
fuimos viendo cómo adaptarlo al teatro, cómo irlo poniendo, porque este era un texto simplemente así, sencillamente un montón de hojas de máquina juntas, lo fuimos leyendo, analizando la cadencia, el ritmo, y lo que le comentaba a Elier es que a lo mejor nunca he estudiado teatro, pero muchas de las acciones o del esqueleto del libro ahora que estábamos checando para el análisis del personaje, bueno, ¿y cómo lo hiciste? Creo que sí hay mucho teatro detrás de cada personaje, de analizarlo, de definirlo, de decir cómo va a ser cada una, cómo está vestido, qué estaba haciendo, qué música estaba escuchando en ese momento. Hay cosas que aquí no aparecen en el libro, pero a nosotros como autores, sea de dramaturgia o sea de novela, nos ayuda a comprender a nuestro personaje, a representarlo. Y bien dice Elier, es un letrero de Se Busca. Sí, es un letrero de Se Busca. Es un letrero de decir, cualquier persona que tú conoces tiene las características para ser una persona positiva en la vida de alguien o para destruirla completamente. Y también aquí lo que yo rescato mucho de Fátima es cómo se entiende a sí misma. Es una mujer fuerte, sí, es una femme fatal, pero te habla de, bueno, ¿por qué soy así? ¿Dónde estoy sentada? ¿Desde dónde de mi casa te estoy escribiendo? Hay personas que tienen la discusión de, bueno, ¿y cuántos años tiene Fátima? No, pero yo digo, o sea, casi hacen su quinela, no, que tiene tantos, que tiene así, que tiene así. Hay otras personas, como le comentaba ayer, a Antonio lo odian con toda su alma, a Reinaldo lo tienen todavía súper odiado, y pues a Octavio tengo un amigo que realmente está buscando leña verde y gasolina para quemarlo y no sé por qué. Cada uno tiene su acérrimo enemigo aquí y es como nos vemos. O sea, también me pregunta Elier, ¿qué tiene Fátima tuyo o tú qué tienes de Fátima? Yo creo que muchas veces el autor y el personaje coincidimos en algunas cosas, pero no coincide nada más conmigo. Fátima coincide en muchas mujeres que conozco, son muchas historias juntas y a lo mejor por eso era una historia que le comentaba yo, tenía tanto deseo de contar, pero también tanto miedo por cómo se toca, por cómo se habla de esta mujer, cómo se acerca al mundo, a la vida. No tiene una profesión definida, no tiene un cuerpo definido, no tiene absolutamente nada definido. Fátima es cualquier mujer y cualquiera de estos del letrero de Se Busca, si no es por los ojos chiquitos, si no es porque son muy feos, pues es cualquier persona que tenemos a nuestra disposición, a nuestro alcance. Cualquiera te puede hacer daño y por ahí lo he leído yo antes. Es doloroso y es triste decirlo, pero la historia de abuso de una persona dura lo que dura la vida de esa persona. Es algo que no se va, es algo que nos acompaña siempre, sea un abuso verbal, sea un abuso psicológico, sea un abuso físico. Ahora ya hablando de que aquí hay abuso patrimonial, de que hay abuso sexual, se hace mucho más marcada la tendencia a quiénes somos y en quiénes nos convertimos. Por ahí alguien más espiritual y más todo esto dice, es que a ella le hicieron un regalo. Yo se los juro que yo quería ahorcar a esta persona cuando me dijo, es que le hicieron un regalo a Fátima, esa persona así. ¿Qué? O sea, no, pero ya conforme voy leyendo, conforme voy revisando los comentarios que me dicen, le hicieron un regalo porque le hicieron descubrir cuál era su fuerza, le hicieron descubrir cuál era el mensaje que tenía que transmitir, le hicieron fijarse y ser más precavida, a entender por qué es de la manera que es. Creo que esta introspección que hace Fátima, y mucho ahí en la página les invito a que la vayan haciendo también ustedes, y he visto en otros cursos de literatura la necesidad que hay de introspección que tenemos todos. Creo que Elier como actor de teatro me confirmará que es bien importante tu introspección para poderle dar vida a un personaje. Ahora sí que yo le preguntaría a Elier, bueno, ¿y a ti quién te gustaría ser de todos estos hombres de aquí? ¿O quién no te gustaría ser, definitivamente? Sí, pues ahora sí que, mira, también los actores de teatro somos mucho materia dispuesta, por eso nos entrenamos pues en diferentes habilidades corporales, vocales, pues para poder prestarle a nuestros personajes lo que se necesite, ¿no?
ahora sí que muchas veces no tenemos mucha voz y voto. Tiene que ver, pues más bien los productores o los mismos directores nos dicen, tú como que me gustas para este personaje. Yo muchas veces he querido ser el príncipe de los cuentos, pero no me ha tocado productores que me vean como tal. Dicen, no, tú me gustas más para el ogro, ¿no? Entonces, pues tiene que ver ya con decisiones que cada uno tome en cuanto a los creativos de una puesta en escena. Entonces, pues ahora todos tienen cola que les pisen, ¿no? Entonces, pues da igual. A mí me gustaría ser un personaje femenino. Son los únicos que se salvan en tu texto, ¿no? Una no. Bueno, sí, es cierto, una no. Una no. Sí. Pero eso, acá léanlo. Sí eres dura con los personajes masculinos. Mira, te voy a ser sincero. Cuando empecé a leer el texto, luego ya estamos tan inmersos en toda esta revolución femenina que en últimos años ha tomado una relevancia social muy importante, que de pronto cuando ya te mencionan algo muy seguido, pues ya te cae en cara, ¿no? Entonces yo cuando empecé a leer tu texto dije, otra obra feminista, porque luego se vuelve unilateral, ¿no? O sea, pasa a ser el hombre malo, y la mujer buena. Y yo cuando empecé a leer el texto dije, ay, no, tiene que ver con esto, a ver si me gusta, y no es que yo sea machista feminista, sino que también digo, bueno, hay que ser equilibrados, ¿no? O sea, ahí ambas partes tienen su responsabilidad en la relación que este mundo binario tradicional, porque luego hay que abordar pues cómo se han formado las distintas personalidades y las distintas características de los entes que habitamos este planeta. Pero bueno, cómo se han vuelto nuestras relaciones entre ambos géneros biológicos y pues la responsabilidad que a cada quien concierne. Pero ya adentrándome en el texto, ya a las pocas páginas dije, ay no, sí, pobrecita la verdad. O sea, sí, es que sí, muy terribles estos hombres, ¿no? Muy instintivos, o sea, y a lo mejor no estamos hablando de hombres, ¿cómo decirlo? Pues extraterrestres o irreales, ¿no? No, porque son muy reales, muy cotidianos, y como tú bien lo decías, cualquier persona, tú mismo o alguno de tus conocidos o tus familiares se puede volver esa marca imborrable en la vida de alguien. Y siguen siendo estos vidrios de los que al leer en el libro se van a dar cuenta que esos vidrios que pisaste en un callejón cuando eras niña se te meten en todo el cuerpo y se vuelven quien eres. Entonces es una historia que está abierta en el juego teatral. Dicen, es que tiene un ritmo que no baja, o sea, empieza, inicia, sube y el ritmo se mantiene hasta que la historia por sí sola termina. Es exactamente como cerrar un libro. Y tengo un comentario ahí de una persona que siempre me ha pedido reservar su identidad, pero realmente ya es alguien con una edad muy madura, es una persona que yo realmente respeto mucho a este hombre, y me dice, es que yo a través de lo que leí me acabo de dar cuenta que todos tenemos la capacidad de causar daño y no nos damos cuenta. Es tan fácil lastimar a otro, y no porque sea generación de cristal ni mucho menos, sino que sencillamente estamos motivados
por esto, por destruir. Tenemos estas inclinaciones un tanto, pues sí, hacia la tragedia, no hacia el final feliz, hacia el cuento bonito, porque ustedes saben que la vida no es así, aunque la película diga que vivieron felices para siempre, pues no. Entonces, pues esperemos que este libro sea de su agrado, que lleguemos, que trascendamos y que finalmente se logre acotar para lo que se pensó, para su ejecución teatral, y pues vayamos gestionando el proyecto de la mejor manera. Yo le doy las gracias a Elier por este acompañamiento, por leerlo, por analizarlo y por estudiar a mis personajes de la manera en la que lo ha hecho. Yo sigo responsabilizando a Adolfo, Yo sigo, de veras, es que estoy de acuerdo contigo, pero también, bueno, las relaciones humanas son difíciles. Pero nos encontramos frente a un personaje que ya viene marcado, ¿no? Entonces, pero bueno, sí disfruté mucho el trabajo. Gracias por incluirme, gracias por darme esta oportunidad, Lian. Como que nos quedamos picados, ¿no? Sí. Así queriendo hablar más del texto. Yo, bueno, quiero hacer nada más ahí una par de anotaciones extra al margen, que ahorita que iba avanzando la plática recordé. No sé si a nuestro público que nos esté viendo a través de su pantalla pues le llame la atención, porque estamos en este espacio que es un pequeño teatrito, y lo habíamos hablado desde que lo planeamos esta presentación. Vamos mejor a hacerlo en un escenario, por eso tenemos nuestra cámara negra acá atrás. ¿Por qué? Porque queremos remarcar pues la naturaleza y la vocación teatral que tiene este texto, ¿sí? Y más bien es vocación, porque hasta que no se lleve a escena queda únicamente en una vocación, ¿no? Lo teatral tiene que representarse, y esa es la segunda parte de mi comentario. Ojalá y puedas lograrlo. Como me platicabas que ya estabas ahí trabajando esto con unos chicos, unas muchachas de ahí de la universidad, que son actrices y directoras. Entonces, ojalá y cuando termine esta pandemia les sea permitido seguir trabajando en este proyecto y pues bueno, llevarlo a escena. Y también pues ahora, bueno, con tantas nuevas formas de hacer teatro, en donde ya se entrelaza con la narraturgia y con ya incluso, bueno, se ha visto el trabajo que se ha hecho con novelas y textos de otro tipo para llevarlos a escena y todo. Bueno, no veo muy descabellado el hecho de que los Fragmentos del Espejo pueda estar en un futuro en algún escenario de nuestra ciudad, o de otras partes de México, del mundo, quién sabe. Sí, pues nació en Chihuahua, pero fue reconocido en la Ciudad de México gracias a Gregorio Martínez Moctezuma, el responsable de este proyecto, junto con todo el colectivo de Agua Escondida Ediciones. Y creo que ahí muchas veces se los he dicho: jamás te olvides de la primera persona que confió en ti. Y pues tuvimos que viajar lejos para llegar aquí, y este puente ha sido increíble. Entonces pues hay que aprovecharlo, y todo lo que venga a partir de este texto y de los próximos, bienvenido sea, tanto para mí como para Elier, y quien quiera sumarse al proyecto pues es bienvenido. Muy bien, pues igualmente yo no me quiero olvidar de la primera persona que confió en mí para presentar un libro. Lian, gracias por esta oportunidad y por traernos este texto. Y pues gracias también a la Secretaría de Cultura y a la Feria del Libro 2020, esta Feria del Libro en formato digital, a la distancia, atípica por esta situación que estamos viviendo. Gracias por este espacio y sobre todo por habernos seguido hasta el final de esta presentación de Los Fragmentos del Espejo. Hasta la próxima.